Por aquí, ahora sí, sobre el robo de activos rusos. Hurto es un término inadecuado. El hurto es la sustracción secreta de bienes, pero en nuestro caso, se trata de un intento abierto. Es un robo, es un robo. Pero ¿por qué no consiguen llevar a cabo este robo? Porque las consecuencias pueden ser graves para los ladrones. Bueno, justo. Ideal para la discusión de todo lo sucedido en Bruselas durante los últimos 2 días, Juan Antonio. Claro, a ver, vamos a ver. Es que, es decir, ahora lo dice el presidente Putin y yo creo que parece evidente para todos, ¿no? Pero ¿cuántas veces no hemos comentado en este canal y en otros que eso que llamaban fondos congelados rusos no era más que un robo? Sí, yo sé que legalmente no es lo mismo congelar que robar, pero cuando se congela, primero, tú estás congelando unos activos que no son del presidente Putin, ni son del gobierno ruso, ¿eh? Son del Estado ruso, por lo tanto, del pueblo ruso. ¿Tú lo haces en función de qué? ¿De una resolución de las Naciones Unidas? No, ha sido unilateral por parte de los gobiernos occidentales. Ha sido porque les ha dado la gana. No tenían ninguna cobertura legal conforme al derecho internacional y que hubiera estado determinada por, como digo, por una resolución del Consejo de Seguridad o por una resolución de la Corte Internacional de Justicia o algo por el estilo que le diera peso legal. No. Esto ha sido una acción unilateral de los gobiernos occidentales. Bien, congelan esos activos. Esos activos tienen unos intereses que producen en el tiempo. Estamos hablando de unos 300.000 millones de dólares, ¿no? Esos tienen unos intereses. De hecho, esos intereses la Unión Europea ya los ha robado, porque eso sí ya se los ha quedado y los ha pasado, no se sabe a dónde ni a qué bolsillo han ido, pero teóricamente los han utilizado. Es decir, eso ya es un robo. Porque es lo que propio de los estados que roban y de los políticos, que las élites dominantes parasitarias que roban, que es lo habitual, o sea, nadie debe sorprenderse. Roban porque es lo que hacen siempre, robar. Luego está el lucro cesante, es decir, las inversiones, pagos, operaciones comerciales o de cualquier otro tipo que el Estado ruso podía hacer con esos 300.000 millones. Eso es un dolo. Y alguien tendrá que responsabilizarse cuando llegue el momento de cómo se va a cubrir ese dolo. ¿O qué cree? Que los rusos son tontos, claro. Porque aquí todo el mundo es tonto menos ellos. Ellos no, ellos son muy listos. Solo hay que ver cómo va la Unión Europea, ¿no? Para darse cuenta de lo listos que son. Entonces, bueno, pues cuando ahora llevan meses hablando de la expropiación ya directamente, o sea, del robo de esos fondos rusos, sin que sigas, sin haber una resolución del Consejo de Seguridad ni de un organismo internacional que le pueda dar ningún amparo legal, bueno, pues se habla, ¿no?, de robo, claro, de robo. ¿Qué ocurre? Pues que aquí se da una serie de circunstancias, ¿no? De esos casi 300.000 millones de dólares, realmente en la Unión Europea hay unos 242.000 millones. 30.000 millones están en el Reino Unido y el resto que están, creo que están entre Japón y Estados Unidos, más o menos. Es decir, esto cubre esos 300.000 millones, ¿no? Claro, es muy sencillo para la señora von der Leyen y para toda esta cuadrilla de sabandijas decir, nada, se expropian, ¿no?, los fondos rusos y ya está. Total, si pasa algo, ¿quién lo va a pagar? ¿Ellos de su bolsillo? No, lo va a pagar usted. Usted que nos está viendo y viva en la Unión Europea, es quien lo va a pagar. Es quien lo va a pagar. Por eso, como hay unos 210.000 millones de esos, están en Euroclear, que es un banco de compensación belga, que se dedica precisamente a gestionar las operaciones comerciales a nivel internacional, claro, no quiere arriesgarse, no quiere ceder el control de ese dinero. ¿Por qué? Porque lo teme. Teme que lo van a robar. Claro, eso es lo que está temiendo, que lo van a robar. Y como teme que lo van a robar, ¿a quién le va a pedir luego explicaciones el Estado ruso?
cuando llegue el momento, se firme el tratado de paz, en el cual una de las cláusulas del famoso tratado que propone, bueno, tratado, el borrador que propone Trump, una de ellas lleva el tema de la devolución de los fondos rusos. ¿Qué piensa Euroclear? Que entonces lo va a tener que poner ella. Y esto puede significar la quiebra de Euroclear, claro. Porque cuando un juzgado en Moscú determine que esto ha sido un robo y emita una notificación a un juzgado en Hong Kong o en Singapur o en Abu Dhabi o en Dubái, donde están las delegaciones sucursales de Euroclear, y diga, embarga usted a esta gente sus cuentas, porque hay que devolver 210.000 millones de euros a Rusia. ¿Y entonces qué va a hacer Euroclear? ¿Y quién se va a fiar después de un euro y de unas instituciones financieras donde un Estado ha ido a poner su dinero, que es un fondo, de su fondo soberano, de su dinero estatal, del pueblo del determinado, para que de forma unilateral la Unión Europea decida que lo roba? Que lo roba. ¿Quién se va a fiar de eso? Es así, el euro va a poder ser una moneda de reserva para nadie si se realizan este tipo de actuaciones. Claro, consecuencia, Bélgica se ha opuesto, porque al final ve que el marrón le va a caer encima. Porque si Trump lo ha metido en el plan de 28 puntos, es porque Trump ya ha aceptado que eso va a haber que devolverlo. Es más, si él lo único que quiere es que parte de ello, hacer su chanchulleo para hacer negocio con ello, de 100.000 millones, quería Trump que se invirtieran en reconstrucción unitaria, lo cual el 50% del beneficio fuera para empresas norteamericanas. Es decir, Trump está contando con que eso hay que devolverlo. Y por tanto, ¿qué ocurre? Pues que Bélgica se niega. Que Hungría, Eslovaquia y República Checa se niegan. No van a participar en ese esquema de robo. Y la propia Alemania, el cretino de Friedrich Merz, pues defiende inicialmente el uso de sus activos rusos, pero luego, claro, ante la oposición de los demás, pues empieza a echar marcha atrás. A esto hubo más países, como Malta, como Chipre, como Bulgaria, que se negaban también al robo de los activos rusos. Con lo cual, esto lo único que ha hecho es decir que la reunión de la Unión Europea, donde dijo Ursula von der Leyen, de aquí nos salimos si una solución de final se convirtiera en un auténtico circo, una chaladura, un fracaso, una ruina, que ahora comentaremos, porque sí que hubo otro tipo de... Este es el momento, Juan Antonio, de Ursula von der Leyen, antes de esta reunión, con esto en Argentina lo llamamos un apriete, básicamente una extorsión, una amenaza, diciendo antes de esta reunión nada más y nada menos que, aquí la traducción, no dejaremos el Consejo Europeo sin una solución para la financiación de Ucrania para los próximos 2 años y las dos opciones, una de ellas tiene que ser acordada en el Consejo Europeo. Básicamente, aquí amenazando Ursula von der Leyen a los jefes de Estado del Consejo Europeo, de que nadie abandona esta reunión sin la aprobación de esto. Claro. Y después de esta vergüenza, encima... También ahí, como siempre, quien sino nuestra amiga Kaja Kallas comenzó a despotricar, comenzó a refunfuñar contra el primer ministro belga, presionado no solamente por Putin, sino también por Trump. Claro, sí, dicho a los gritos, lo está presionando Trump. Finalmente no pudieron con esto y comenzaron a presentar, aquí la propia Ursula von der Leyen, el acuerdo alcanzado como un supuesto éxito. Aquí, algo aquí un poquito de las cosas dichas por esta señora.
Básicamente, lo siguiente, teníamos un objetivo muy claro, asegurar la financiación para Ucrania. Esto es de suma importancia, 90.000 millones de euros entregaremos durante los próximos 2 años. Si no hubiéramos tenido esta tarea de presentar 2 opciones para la financiación de Ucrania, supongo que no habríamos tenido el coraje ni el impulso político para inmovilizar permanentemente los activos rusos. Es una gran victoria. Sí, claro. Pero no la que quería ella, ¿no? Vamos a ver, es decir, inmediatamente de la reunión, bueno, Japón ya había avisado, y Estados Unidos también, que no iban a robar los activos rusos. Y después de la reunión, el Reino Unido ha decidido que tiene 30.000 millones que no va a robar los activos rusos. Es decir, el fracaso de esta cumbre de la Unión Europea es de orden cósmico, de verdad. Es decir, se va con toda la intención, además presionando al primer ministro belga, se va con toda, y al final han salido con algo que ahora comentaré. Es decir, pero un fracaso absoluto. Claro, es decir, ¿qué decían? ¿Cuál era la propuesta real? La propuesta real es, se expropian los activos rusos y se utilizan como aval para emitir unos bonos por el Banco Central Europeo, que ya dijo que naranjas, y con eso nos quedamos con los 242.000 millones, ¿no? Bueno, a ver, basta pensar que si luego eso hay que devolverlo, esos bonos, al final tienen que asumirlos los estados. Ya no lo va a asumir Euroclear porque ya le han quitado el dinero. Lo tienen que asumir los estados. Bueno, pues es muy sencillito. Ustedes cogen 242.800 millones de euros y lo dividen entre los trabajadores activos de la Unión Europea, incluidos autónomos, y sale que cada trabajador va a tener que pagar 1.200 euros aproximadamente por la bromita de la señora von der Leyen, de la loca de Estonia y compañía. Nada más, 1.400 euros cada trabajador. En aquella casa donde trabajen los dos, por una pareja, bueno, pues los van a ser 2.800 eurillos. Nada, una fruslería, una tontería. Para dárselo a Zelensky y su cuadrilla, y a Alibaba y los 40. Bueno, pues como todo esto ha sido un fracaso monumental, pues claro, había que hacer algo. Y entonces se sacan de la manga otra cosa, y es un préstamo de 90.000 millones de euros. Si ustedes dividen de nuevo por la población activa menos los desempleados de la Unión Europea, sale que cada trabajador va a tener que pagar 450 euros por este préstamo. Cada uno de ustedes, de los que nos están escuchando, que iban a la Unión Europea y que se levantan todas las mañanas a trabajar a las 6 o a las 7 o a las 8 de la mañana, para poder llevar el pan a sus hijos o a su familia, van a tener que pagar 450 euritos para que el señor Zelensky y su cuadrilla sigan con las mismas. Y, claro, como todo no lo va a robar Zelensky, algo se irá para otros sitios. Algo se irá para otros sitios. Bien, entonces, esto se financiará mediante una emisión ¿de qué? De deuda de la Unión Europea. ¿Respaldado por qué? Por el presupuesto comunitario. Es decir, ¿de dónde va a salir? Pues de los impuestos, que todos ustedes pagan. Esto es otro robo. Esto es otro robo. ¿Para dárselo a quién? ¿A un país de la Unión Europea que está en grandísimas dificultades porque ha habido una catástrofe natural? No, para dárselo a un régimen de un país que no pertenece a la Unión Europea, que además ya sabemos, por activa y por pasiva, que son una banda de corruptos. Ya. Este es el resultado de la cumbre de la Unión Europea, de donde se demuestra, una vez más, que esa estructura llamada Unión Europea tiene un problema de corrupción sistémica, porque ya no es corrupción económica solo, es decir, que metan la mano en la caja, ¿no? Que se lleven el dinero en nuestros bolsillos. Es que moralmente es corrupta. Es que admitir esto, decir, es que es tanto como decir que, claro, esto así no se lo van a decir en la televisión. Es tanto como decir, verán, es decir, trabajadores europeos, o vamos a robar 450 euros para darle un préstamo al ladrón de Kiev. Como eso no se lo van a decir así, pues le dicen que, claro, hay que ayudar a Ucrania en el año 2026-2027, porque ya no puede más, entonces hay que pagárselo como venimos haciéndolo, pagándoselo todo, para que luego
bueno, pues Kuleva viva en Estados Unidos a cuerpo de rey, para que los hijos del otro de Klitschko estén estudiando también en Estados Unidos, para que la familia Zelensky esté en Israel, etcétera, 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 ¿no? Es decir, eso es. Ustedes van a pagar 450 euros. Claro, oye, desen por contento, porque si lo hacemos con los fondos rusos y al final la cosa sale mal, igual tienen que pagar 1.200 euros. Es que, oye, esto sin contar la ayuda militar que va en otra partida, de la cual solamente para los alemanes van a ser 11.600 millones de euros. Esto sin contar el plan de rearme de la Unión Europea, que son 850.000 millones de euros. Esto sin contar el aumento del PIB dedicado a la defensa y a gastos militares, el 5% del PIB de cada país. ¿Para qué? Para seguir con la misma historia, ¿no? Que también va a salir de sus bolsillos. Suma y sigue. Suma y sigue. ¿Alguien se extraña entonces de que los norteamericanos, los estadounidenses hayan dicho, no, la administración de Trump ha dicho, no, yo vendo las armas, me las pagáis vosotros, pero yo no pongo un duro más? Es decir, ¿alguien se extraña de eso? Pues que es decir, ¿no les parece que es lo más racional? No, seguimos pagando. Seguimos pagando a quién, además. A un tipo que lleva ya casi, va por ahí para un año ya, que está de presidente de un país que no es la Unión Europea de forma ilegítima, que no ha convocado elecciones, que se esconde detrás de la ley marcial en Ucrania, cuando eso no evita, según la propia ley, la propia constitución ucraniana, la convocatoria de elecciones. Y aún así, si así fuese, le correspondería ejercer de forma interina la dirección del país al presidente de la Rada, que es la Asamblea, que es el Congreso ucraniano, para entendernos. O sea, todo es ilegal, todo es ilegítimo, todo es pura propaganda, mentiras y robo. Esto es la Unión Europea. Todo falso. Todo falso. Y esto ocurre el mismo día que los agricultores se enfrentaban en las calles de Bruselas, frente a la sede europea, se enfrentaban con la policía, a la cual reprimía a golpe de bombas de gases lacrimógenos desde los helicópteros. Esta es la realidad. Pero nada, sigamos en casa y votándolos. Sigamos en casa votándolos. A disfrutar, que hemos votado al nuestro. Ha ganado el nuestro. Juan Antonio, un poquito de lo esperpéntico de la reunión del Consejo Europeo y todas las cuestiones alrededor de esto. Por aquí, lo mencionado antes, la ya completamente desbocada, una barra brava, una hooligan, Kaja Kallas, antes de la reunión, diciendo, perdón, por aquí, ahora sí, básicamente lo siguiente: entiendo que Bélgica está bajo mucha presión de Rusia, de países europeos, pero también de Estados Unidos. Y para liberarse de esa presión deberíamos tener una propuesta europea. Entonces Bélgica simplemente cumplirá la ley y quien tenga alguna inquietud podrá recurrir a los tribunales contra la Unión Europea. Esto dicho a propósito de una de las propuestas planteadas antes del inicio de la reunión, de la aprobación del robo de estos 140.000 o 160.000 millones de euros rusos en Bélgica, sin la aprobación unánime de todos los miembros, sino con la exclusión de precisamente Bélgica, Hungría, Eslovaquia y posiblemente Alemania también. Un mecanismo cada vez más cercano a la implementación. Recuerden, la Unión Europea promulga las leyes por unanimidad. Por ahí aparece una cláusula a partir de la cual podrían realizar la aprobación de determinadas cosas excepcionalmente sin... Sí.
Han tirado de un artículo, el 122, de un artículo que está para situaciones excepcionales, de excepción, para decir que por la vía de urgencia haya que aprobar una cosa y no se, es decir, se admita que no sea por unanimidad. Es decir, bien, estamos en esa circunstancia, ¿quién lo ha decidido? La señora Caldas lo ha decidido, la señora Úrsula. Y entonces tiramos para abajo toda la gran de la Unión Europea de la necesidad de la unanimidad para aprobar estas cosas. Hoy lo han utilizado para esto, mañana ¿para qué más lo van a utilizar? Es decir, vamos a seguir dando poder a una camarilla en Bruselas que no ha votado nadie para que haga lo que le dé la gana. Es que es un esperpento, efectivamente, es que es un esperpento. Es que ver a esta persona, es decir, al personaje a esta individua, es decir, yo, vamos, o sea, es decir, es lo más extravagante, lo más grotesco que ha podido surgir en la diplomacia europea. Vamos, yo no sé, históricamente no recuerdo otra cosa igual, ahora lo digo sinceramente, no recuerdo otra cosa igual. Todo esto además, es decir, la presión de Rusia, pero Rusia, ¿qué presión va a ejercer? Ustedes tienen los bienes ahí congelados, ¿vale? Ya lo veremos en los tribunales internacionales, cuando un juzgado, pues claro, un juzgado en la Unión Europea va a hacer caso a Bruselas, pero un juzgado en Hong Kong, o en Singapur, o en Dubái, igual lleva adelante la sentencia y embarca las cuentas de Euroclear. ¿Y entonces qué? ¿Entonces qué? ¿Entonces qué van a hacer? Y esto sin tener en cuenta otra cosa, y es que los fondos, los valores, inversiones y activos europeos en Rusia suman unos 400.000 millones de euros. Es que como se haga el cambio, vale, tú me lo congelas, pégatelos, yo congelo los tuyos. Todavía va a seguir ganando Rusia. Pero esto, es decir, esto es lo que dan de sí estos personajes. ¿Qué es lo que pasa aquí? Es decir, claro, si no, la gente puede decir, es que esto es incomprensible. ¿Por qué entonces? ¿Por qué lo hacen? ¿Por qué lo hacen? Decía el presidente Putin en el programa de la línea directa, dice, bueno, pues que las relaciones con Occidente, lógicamente, tienen que basarse, y lo ha dicho, en condiciones de igualdad. Y que el apoyo al régimen de Kiev, utiliza la palabra rabioso, el apoyo europeo al régimen de Kiev es rabioso, porque le sirve para esconder sus propios errores políticos en política exterior, en economía, en finanzas. Esta es la cuestión. Que todo este circo está sirviendo para esconder la catástrofe en que se ha convertido la Unión Europea. Completamente de acuerdo con Putin. Completamente de acuerdo, Antonio. Esa es la cuestión. Es decir, que Italia, que Bulgaria y Malta ya ven que efectivamente por este camino no se puede ir. Entonces van retrayéndose, van retrayéndose. Es más, estoy seguro que algunos de los que han estado callados también piensan lo mismo. No sé, es decir, puedo pensar en Croacia, por ejemplo, como uno más. Es decir, que piensan también lo mismo. Es decir, esto lo único que hace es resquebrajar realmente la unidad de la Unión Europea, la resquebraja, va aumentando las grietas, las fracturas, y está empezando a entrar en fase agónica. Esta es la realidad. Y para esconder todo eso e evitar el hundimiento final, pues tienen que mantener esta huida hacia adelante de la amenaza rusa, la guerra, el rearme, etcétera, etcétera, etcétera. Todo para esconder que han llevado a la Unión Europea a una vía muerta. Y como está muerta, no se puede seguir por ahí ya. No se puede seguir. Por lo tanto, no se puede seguir con la Unión Europea. Simplemente ya hay que disolverla. Lo dicen en Washington, lo dicen en Moscú y lo dicen en cualquier sitio. Hay que disolverla por el bien de los ciudadanos europeos. Aquí el primer ministro de Suecia, un poco más sincero que Ursula von der Leyen, después de la decisión, y lo remacho una vez más, básicamente entre las opciones aparecían o bien el robo de los activos rusos para el financiamiento de la guerra, o bien el robo de
los ciudadanos europeos, quienes, como recién remachaba Juan Antonio, realizaremos, ciudadanos y habitantes europeos, porque yo aquí también realizo mi contribución al erario público alemán como trabajador. A los trabajadores, claro, por eso me quería referir a los trabajadores. Exactamente, los trabajadores, los contribuyentes, exactamente, o bien robados los activos rusos o bien robados los activos de los trabajadores europeos. Y finalmente, por temor a una represalia de Rusia, entonces responderemos los trabajadores europeos por esto. Y aquí el señor Ulf Kirstenson, un poquito más sincero que Ursula von der Leyen, no pudo presentar esto como un gran éxito y respondía lo siguiente después de esta decisión ante la prensa. Aquí, esta es la situación. La buena noticia es que hemos asegurado la financiación para las necesidades de Ucrania, tanto para funcionar como Estado como para sus necesidades militares, 2026 y 2027, y lo más importante, que entra en vigor a principios de 2026, lo que permite la combinación con los esfuerzos financieros del FMI. Esto es muy importante. Esa es la buena noticia, pero también hay una mala noticia. La mala noticia es que no hubo suficiente apoyo para utilizar los activos rusos como base para esta financiación. Como saben, se requería una mayoría cualificada, incluyendo, por supuesto, a Bélgica, que posee el 90% de los activos. No se alcanzó ni de lejos. Lo lamento muchísimo. He tenido la sensación, y también lo he dicho en varias ocasiones, de que no he hipotecado ese éxito de ninguna manera antes, pero siempre he sospechado que en realidad más países tienen las mismas objeciones como las que ha expresado Bélgica con claridad desde hace meses. Esas son las malas noticias. Dicho por el primer ministro de Suecia, de boca de él. No lo había escuchado, pero es que es evidente. Es decir, si no sale adelante, no es simplemente porque Hungría, Orbán se oponga ahí de forma cabezona, incluso con Fico. Es decir, oye, son dos, es decir, son dos países y no países grandes. No, aquí hay más objeciones. Aquí tiene que, o sea, las discusiones que fueron a puerta cerrada, por cierto, es decir, ha debido ser tremebundas. Y yo creo que precisamente estas declaraciones del representante de Suecia lo vienen a confirmar. Es decir, ni de lejos, dice él, ni de lejos se llegaba. Por lo tanto, el fracaso es absoluto, absoluto. Y entonces, para tapar el fracaso, porque es lo que están haciendo siempre desde hace 3 años, van tapando el fracaso con una nueva genialidad. Genialidad que siempre le cuesta dinero a los europeos, ¿eh? Sí, pero siempre con una nueva genialidad. Porque claro, a ver, es que la Unión Europea, tanto como Unión Europea como Estados miembros, es que son más de 200.000 millones lo que ya se han gastado en Ucrania. Vuelvan a repartir ustedes entre la población activa empleada de la Unión Europea y verán que ya nos acercamos a otros 1.500 euros que ya nos han quitado, es decir, que por cada trabajador que ya hemos pagado. Es que es asombroso. Y bueno, pues nada, pues uno ve los informes que salen en los medios de comunicación y de todo esto no sé, nada, nadie dice nada. Claro, todo debe ser bulos de las redes sociales y la plataforma, ¿no? Las televisiones son, vamos, es decir, el oráculo, ¿no? El oráculo que dice la verdad siempre, ¿no? Es decir, todo esto empieza a ser ridículo, aparte de dramático, ¿eh? Para redondear este tema antes de la vuelta a Putin, aquí lo sucedido hace minutos entre precisamente el primer ministro de Bélgica en un encuentro, en un ida y vuelta muy acalorado con un periodista, este señor conocido como Bart de Wever, un tipo muy calentón, lo llamaríamos en Argentina, bastante voluble, enojadizo, y protagonizó esta situación hace un rato. Esto, la cereza de la torta de la decadencia de Europa. Atención a esto. Sí, me imagino lo que es. Aquí la pregunta anterior a esto: ¿por qué usted rechazó
rechazó el Sí, préstamo la con dinero confiscación. ruso y la confiscación, y él responde But lo at the end of siguiente: the day, we were unanimous. Huh? al final del día fuimos The decision we unánimes. took was a unanimous decision with 3 opt-outs, but even the opt-outers allowed us to take the decision. Tomamos una decisión unánime y hubo algunos opt-outs, algunos con un voto de abstención, pero aún esos países con abstención nos permitieron tomar la decisión. So where's the division? There's always division at the European Entonces, ¿dónde está la división? Siempre hubo divisiones en Europa. table. This is Europe, huh? 27 countries, different interests, different public opinions. Esto es Europa, 27 países, ya enojadito, 27 países, distintos intereses, distintas Close posiciones. to Russia, far from Russia. We're not all playing in the same ball game. Algunos más cerca de Rusia, otros más lejos de Rusia. No todos participamos en el mismo equipo, no todos jugamos en el mismo equipo. But at the end of the day, there's a decision with unanimous support. So what's your problem? Pero al final del día hubo una decisión unánime. Entonces, ¿cuál es tu problema? Ya cada vez más enojado. Y responde el periodista de atrás, pero hubo 3 abstenciones, ¿no? Okay. What is your title gonna be? Bueno, entonces, ¿cuál va a ser tu titular mañana? If it depends on what I say, then I'm gonna say nothing at all. Depende de lo que usted declare ahora, responde el periodista. Y una vez más de Weber, yo no voy a decir nada entonces. What's your problem? 3 opt-outs, we've had that before. ¿Cuál es tu problema? 3 abstenciones ya los tuvimos antes. Every time we prolong the sanctions, there's an opt-out. Cada vez que prolongamos las sanciones, hay una abstención. La de Hungría, obviamente. There's someone who's saying, okay, you can go ahead, but without my support. And we still can go ahead. Alguien dice, ustedes pueden avanzar, pero sin mi apoyo. Y aún así avanzamos siempre con la prolongación de las sanciones. We found a solution for the financing of Ukraine and we were unanimous. 3 countries. Encontramos una solución para el financiamiento de Ucrania y fuimos unánimes. 3 abstenciones. ¿Cuál es el problema? Don't want to be implicated, okay, fine. But we're there. Bueno, listo, pero llegamos. That's good, but now I have to go to my dacha in St. Petersburg, where Y ahora me voy a ir a mi dacha en San Petersburgo. my neighbor is Depardieu, and across the street there is Assad. Mi vecino Gerard Depardieu y enfrente de casa vive Assad. Indignado. Me lo imaginaba. Esto lo había ¿Qué visto. hijo de su madre? Ahora me voy a mi dacha en San Petersburgo con mi vecino Depardieu y Assad viviendo enfrente. Mamita. Ya tragicómico, dantesco. Sí, no, es que es lo único que va quedando ya. Es decir, ya la mala educación, el salir por petenera, pues no les quedan muchas más opciones. Es decir, hay una cosa que yo creo que tenemos que, una vez más, repetir, porque esto es continuo, ¿no? En todos los medios de comunicación, incluso en aquellos medios de comunicación que suelen ser pues un poco más críticos o que intentan ser más equilibrados, se sigue utilizando un lenguaje, y el lenguaje no es neutral, para determinar, para describir ciertas cosas, ¿no? Por ejemplo, el tema sanciones. No, otro paquete de sanciones. Vamos a ver, las sanciones, si no están amparadas por una resolución del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, son ilegales, según el derecho internacional. Y las sanciones son un acto hostil de un Estado contra otro. Cada vez que la Unión Europea va sacando un paquete de sanciones, está tomando acciones hostiles contra el Estado sancionado, en este caso Rusia, pero no solo, Es decir, son acciones hostiles, son ilegales. Y esto no lo sé, si algún día también se verá en algún tipo de tribunales internacionales o no, o de países, porque estos son acciones ilegales. Las sanciones son ilegales. Y pueden poner el precio que les dé la gana a ellos por unos productos, pero ¿esto qué es? O intentar bloquear barcos o
determinar que países terceros no compren o no comercien con el país que ellos quieren sancionar. No compres tú, pero a un tercer país, sea India, China o quien sea, le vas a tú impedir. ¿En base a qué? ¿En base a qué? A ver, Úrsula, ¿en base a qué? Que eres una loca. Eres una loca. Una enferma. Igual que la personilla esa, la individua esa que te siga al lado, la señora Caldas. Dos locas. Entonces, yo, de verdad, aquí lo más sorprendente de todo, porque ya llevamos 4 años viendo el percal de esta gente. Ya lo habíamos visto en años anteriores con otros acontecimientos, ¿eh? No vamos a referirnos al bichito y a todo lo que fue pasando, sobre todo desde la crisis económica del 2008, ¿no? Cuando se rescataba a los bancos con el dinero de los trabajadores, también con el dinero de los trabajadores, ¿eh? Se rescató a los bancos. ¿Os acordáis de aquella crisis económica del año 2008-2010? También se rescató a los bancos con el dinero de los trabajadores. Siempre lo mismo, para que ellos sigan ahí, en el mismo sitio, en el mismo sitio. Entonces, bueno, lo vamos viendo, ¿no? Es decir, son ya años. Es decir, lo más sorprendente es que todavía los pueblos europeos no reaccionen y digan, se acabó. Se acabó. Y sea por las buenas o por las malas, esto se acaba. Eso es lo más sorprendente. Que sigamos aguantando esto. Pero bueno, oye, lo que hay.